Hola, hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Tami, hola Francis, Basti, Karina. Ay, pasaron muchos. Kelly, Clau, Gabriela, Salazar, Francisca, Alcris, qué bien. Paloma, Florencia, que después se enojan si no los nombro. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Ya, hoy día yo les dije que era una clase más densa, ¿cierto? Mucho contenido. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Alguien nuevo que se está incorporando? Hoy ya todos nos conocemos. Todos conocidos, todos conocidos. Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Hoy día vamos a hablar de los principios de la conducción. Ya vamos a hablar sobre el funcionamiento del automóvil, sobre la energía y las leyes físicas y elementos de seguridad. Ya. Para poder conducir, ¿cierto? De manera segura, debes mantener siempre el vehículo en buenas condiciones. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que era un factor también de riesgo a la hora de un siniestro? Por lo tanto, hola, hola Marcia. Nosotros tenemos que identificar cómo funciona nuestro vehículo y las partes principales de él, ¿cierto? ¿Cómo se comunica nuestro vehículo con nosotros? A través del tablero. ¿Ya? Este tablero no es igual en todos los vehículos, pero sí tiene la misma función y las mismas partes, ¿cierto? Por aquí tenemos el indicador de temperatura del líquido refrigerante, o sea, aquí nos dice si el motor está ok, ¿cierto? Em, tenemos el tacómetro, ¿ya? Aquí nos indica las revoluciones por minutos que tiene el vehículo. Hola, Lina. Estamos recién partiendo, ¿ya? Las revoluciones son las vueltas que da el motor, ¿ya? Por minuto. Y después tenemos el velocímetro, mide la velocidad, perdón, al instante. Hola, hola, Fresia. Chiquillos, aquí las revoluciones nunca pasan más allá de 2500. Hola, hola. Si yo las paso más de 2500, el motor puede sonar feo, ¿cierto? Y es porque me está pidiendo un cambio. Es porque estamos forzando o revolucionando demasiado nuestro vehículo. Tenemos el indicador de combustible, ¿verdad? El odómetro. El odómetro nos indica la vida del vehículo, pero en kilometraje. ¿Han escuchado hablar esa palabra? ¿Cuántos kilómetros tiene el vehículo? Eso es el odómetro. Es súper importante a la hora de adquirir un vehículo, ¿verdad? Porque es como nuestra edad, pero en el vehículo es en kilometraje, no en años porque uno puede tener un vehículo muchos años y con poquito kilometraje, ¿cierto? Como al contrario, puede tener un vehículo en 1 o 2 años y ya haberle sacado mucho, mucho kilometraje. Eso nos va a decir mucho del vehículo. Tenemos los testigos de color verde, lo que está todo en funcionamiento, o sea, intermitentes, luces, ¿cierto? Tenemos los testigos de color amarillo o ámbar, que eso nos indica, si se enciende uno de estos testigos, nos están advirtiendo sobre un posible problema, ¿ya? Muy bien, Lina. Hay personas que cambian el kilometraje, así que tienen que tener mucho cuidado. Pero obviamente las personas que saben del tema, yo no porque no soy mecánica, pero si usted lo lleva a un lugar, eso se verifica si es que está adulterado, ya para que lo sepan también. ¿Y por qué lo cambian? Porque les decía, pues eso dice mucho del vehículo, ¿cierto? Y los testigos de color rojo nos advierten que hay una avería grave. Nosotros tenemos que inmediatamente detener la marcha y ver si es que podemos solucionar o no el problema. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy conduciendo recién y se enciende esta luz es a ver, ¿alguien sabe cuál es esta luz que nos está indicando?
A ver, a ver. Sí, no, sí, no. Ya, esta luz, chiquillos, es del freno de manos. ¿Podríamos circular con el freno de manos puesto? Claro, como dice el CRI, es una avería grave. No, ¿cierto? No podríamos circular con esto, pero lo podemos corregir en el momento, porque podemos bajar el freno en mano, sacarlo, ¿cierto? Y conducir, y no habría ningún problema. Si llevo una puerta abierta del vehículo, se va a prender una luz roja, el testigo rojo. ¿Puedo circular con una puerta abierta? Tampoco, pero también lo puedo solucionar en el momento, ¿cierto? Pero no puedo seguir la conducción cuando está encendido. Ahora, si se me enciende, por ejemplo, una luz de aceite, ahí sí o sí tengo que detener mi marcha, ¿cierto? Algún tipo de líquidos que use mi vehículo. Y ahí no, bueno, a no ser que yo ande con el aceite y sepa cómo ponerlo, podría continuar. De lo contrario, no, ¿cierto? Vamos a los sistemas que componen el automóvil. Primero el motor, chiquillo, que es el elemento más importante, es el corazón del automóvil. Tenemos motor que se alimenta de gasolina, petróleo, electricidad y gas, ¿cierto? Tenemos el aceite, o sea, el líquido, el sistema de lubricación. Esto nos permite que las piezas, ¿cierto?, que se rozan constantemente, que tienen fricción, no se desgasten. ¿Ya, chiquillo? Entonces es súper importante si nosotros se nos enciende este testigo, podemos perjudicar otras partes, ¿cierto? Otras piezas más complejas de nuestro vehículo. El sistema eléctrico. Bueno, ¿cómo funciona el sistema eléctrico? Uno enciende el vehículo y se enciende toda la electricidad y uno dice, ¿de dónde sale esa electricidad? Esta electricidad, chiquillo, es generada por el alternador, ¿ya? El alternador y esta, junto con esta correíta, que lo que hacen cambiar la energía del motor. Recuerden que el motor gira, ¿cierto? Em, esta correa la convierte de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Han visto los campos eólicos o cuando se genera electricidad con el agua, con los molinos? Bueno, esto es algo similar, ¿cierto? A través de esta correíta y del alternador se produce la electricidad, ¿ya? Se cambia esta energía mecánica a eléctrica. Ahora, chiquillos, ¿dónde se almacena esta energía eléctrica que produce el alternador? Bien, en la batería, ¿ya? Si la batería, chiquillos, no está funcionando bien, lo más probable es que esta correa esté un poco suelta y que por eso no se esté generando suficiente batería, o sea, suficiente energía para almacenar en la batería, ¿ya? No siempre tiene que estar mala la batería, puede ser esto. Sistema de combustible. Bueno, ya lo dijimos los tipos de combustible que tenemos, ¿cierto? Ojo que cuando usted va a cargar combustible tiene que tener mucha precaución, no fumar, apagar el motor, ¿cierto? Y también se sugiere no utilizar celulares, porque esto también podría provocar una explosión. Ojalá abrir lo menos posible la tapita del estanque. Ustedes saben que cada vez que nosotros abrimos esa tapita estamos contaminando al medio ambiente y nosotros también absorbemos estos gases tóxicos, ¿ya? Sistema de refrigeración. El motor se calienta, obviamente, pero utiliza un sistema de refrigeración que es un líquido refrigerante, agua destilada con anticongelante, ¿cierto? Además, hay unos ventiladores en el interno, ¿cierto? Que van a ayudar a enfriar. Hay preguntas que dice, ¿dónde debe ir esta agujita? Siempre tiene que estar entre, ¿ya, chiquillo? Es que distintas partes utilizan fusibles, entonces también es muy probable que se puedan quemar los fusibles, ¿ya? Así que cuando tengan algún problemita ahí eléctrico, también ver el tema del fusible.
Ya, esos se pueden quemar, en realidad. Voy a dejar guardada la pregunta igual, Basti, para complementarla mejor, ¿ya? Pero no hoy día, porque hoy día es mucho contenido. Tal vez mañana. Sistema de escape. Ustedes saben que al hacer contacto con en nuestro vehículo, ¿cierto? Enciende el motor. ¿Cómo va a encender este motor? A través de una combustión, una explosión, ¿ya? Y ahí se genera un montón de gases tóxicos y esos gases salen al exterior del vehículo a través del tubo de escape, ¿cierto? Ya, pero hay un gas que se llama monóxido de carbono, ¿cierto? Y esto es venenoso, no tiene color y no tiene olor. Por lo tanto, hola, hola Graciela, buenos días. Usted se podría intoxicar sin saberlo, ¿cierto? Porque como no tiene olor y no tiene color, ¿cómo voy a saber que estoy intoxicada o intoxicado con monóxido de carbono? Ya. Vómitos y dolor de cabeza. Obviamente por ahí van a estar las náuseas, cierto mareo y todo eso, pero vómito y dolor de cabeza siempre va a salir como respuesta. Si usted siente esto, chiquillo, inmediatamente tiene que salir del vehículo y tomar aire. Y obviamente después llevar el vehículo a revisión, ¿cierto? Porque puede ser que el tubo de escape esté roto, ¿ya? La transmisión, encargada de transmitir la potencia que genera el motor a las ruedas. No siempre al gris, ¿ya? Por ejemplo, si sale blanco, agua, no tiene ninguna avería. Ahora, si sale de colores, sí, ¿ya? Dependiendo. Entonces ahí hay que tener precaución. Si sale de algún color es porque puede estar también sucio el filtro, ¿ya? Recuerden que, bueno, ahí lo voy a mostrar porque nosotros tenemos igual hartos filtros dentro de nuestro vehículo y si estos están sucios, ¿cierto? Obviamente nuestro vehículo no va a funcionar como corresponde. Ya, chiquillos, aquí la transmisión. Nosotros tenemos vehículos de transmisión trasera y transmisión o transmisión delantera. Por lo general tenemos de transmisión delantera, ¿ya? Vamos a ver aquí. Un triciclo, ya va. Este me gustó. A ver, no, creo que no va a salir imágenes. Ya, fíjense aquí, ya vamos a tomar este triciclo. Este triciclo, chiquillos, si yo pedaleo, ¿cuál es la fuerza, cuál es la rueda que toma la fuerza o la potencia? ¿La delantera o las traseras? La delantera, ¿cierto? O sea, si yo levanto el triciclo, la única rueda que se va a mover es la delantera. ¿Se entiende lo que es la tracción? La potencia, esa potencia que tenemos. Las delanteras no, ¿cierto? O sea, las traseras no, se dejan llevar. Ya, y ahora, por ejemplo, vamos a buscar aquí. Ya, si yo tomo una bicicleta aquí, a ver cuál se ve mejor esta. ¿Dónde tiene la tracción? Hola, Pamela. Sí, en la trasera. Cambió, ¿cierto? Ahora la potencia, si yo levanto la bicicleta y muevo el pedal, no se va a mover la rueda delantera, se va a mover la trasera. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre las tracciones? Entonces tenemos vehículos que por lo general son delanteras, pero también hay unos que tienen tracción trasera, por ejemplo, unos vehículos antiguos, el escarabajo, o vehículos de carrera. Y también tenemos vehículos que tienen doble tracción, ¿cierto? ¿Cuáles serían los de doble tracción? Las 4x4, ¿cierto? Esas tienen mucha potencia, por lo tanto su motor es mucho más grande. Y si el motor es mucho más grande, ¿gastan más o gastan menos? Mucho más, ¿cierto? Consumen mucho más combustible. Y ahora tenemos el embrague, porque esta potencia se genera desde el motor, ¿cierto? A través de la caja de cambio.
¿verdad? Y ahí también juega un papel importante el embrague, porque nosotros para poder pasar un cambio tenemos que utilizar este embrague, ¿cierto? Piso el pedal del embrague y ¿qué va a pasar? Se van a separar unos discos. Y ahí es como que se cortara la electricidad, por decirlo así, y vamos a poder pasar los cambios. Luego soltamos el embrague y se vuelve a acoplar. Por eso que no hay que conducir con el embrague pisado, que es algo que nos cuesta mucho al principio, quitar el pie del embrague, ¿sí o no? Entonces, no tenemos que conducir con el embrague pisado porque en el fondo estaríamos conduciendo con estos discos separados, ¿cierto? Sí, tener mucha precaución. A mí por lo menos me costaba, me ponía así como, ay, era como que si soltaba el embrague prácticamente iba a salir volando. Eso me imaginaba yo. Me costaba sacar el pie del embrague. La dirección. Esta se encarga de transmitir el movimiento, ¿cierto? Lo que hacemos en el volante hacia las ruedas. Eso es la transmisión. Ya, aquí muchos automóviles están equipados con servodirección. Este consiste en un dispositivo hidráulico auxiliar que facilita el control de la dirección. Bueno, no sé si ustedes tuvieron alguna oportunidad de tomar un vehículo más antiguo, muy antiguo, eran súper pesados. Entonces, de hecho, algunos cuando viraban hacían así como tipo bus, porque era muy pesado. Bien, pero hoy en día los vehículos uno prácticamente con un dedo puede mover el volante, ¿sí o no? Por eso hay que tener mucha precaución también. Y ahí es donde muchas personas también se acostumbraron a conducir ahora con una sola mano, ¿sí o no? La suspensión y la amortiguación, chiquillos, sistemas encargados, mira, un SEAT y un Lada. Sistema encargado de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada. O sea, esto nos hace que la amortiguación absorbe todos los desniveles de la calle, ¿ya? Por lo tanto, hace que nuestro viaje sea obviamente más placentero, ¿cierto? Claro, obviamente hay unos hoyos gigantes que lamentablemente echan a perder este sistema. Em, ¿Qué pasaría si nosotros tenemos malo este sistema? Vamos a estar todo el día, todo el rato rebotando. Cuando frenemos se va a parar la colita del vehículo. Podríamos deslizarnos mucho más al momento de frenar. Podríamos perder el control de nuestro vehículo y obviamente las luces también van a ir así como subiendo, bajando, ¿cierto? Entonces, todo eso nos podría llevar a un siniestro. Súper importante tener en perfectas condiciones este sistema. Los frenos nos permiten reducir la velocidad, ¿cierto? Incluso llegar a la detención. Tenemos dos tipos de freno en los vehículos. El freno de servicio, ¿cierto? Que sería el de pedal, o sea, el que utilizamos todo el rato, ¿cierto? Este actúa en las cuatro ruedas de nuestro vehículo, en las cuatro ruedas. Por lo tanto, es seguro. Ahora tenemos el freno de estacionamiento, que también le llamamos de emergencia, ¿cierto? Pero ojo, si yo lo voy a utilizar de emergencia, tiene que ser de forma muy suave. ¿Por qué? Porque si yo tiro el freno de mano, podría girar. ¿Por qué podría girar? Porque por lo general este freno actúa solo en las ruedas traseras, ¿ya? Y no en las delanteras. ¿Qué más les digo de los frenos? Los frenos utilizan un líquido, ¿sabían ustedes? Líquido de frenos. Este líquido se consume, chiquillos, ¿sí o no? No, no se consume. Por lo tanto, chiquillos, si su vehículo tiene menos líquido del freno del que corresponde, usted podría llegar a perder los frenos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Bueno, a través de la medida que trae, ¿cierto? O el freno no llega hasta abajo, ¿ya? Por ejemplo, ya, si aquí está el piso y acá el pedal, el freno llega solo más o menos a la mitad. Si yo paso de largo con el freno, quiere decir que ahora está faltando líquido de freno, ¿ya? Entonces ahí también es una forma de identificar. Así que mucha precaución. Tenemos los frenos ABS.
El freno ABS viene incorporado, chiquillo, en los vehículos modernos y este sistema ABS impide que las ruedas se bloqueen. O sea, es un antibloqueo. Con los autos antiguos, los que no tienen ABS, ¿qué pasa? Si freno de emergencia, freno, piso a fondo, las ruedas se me van a bloquear. ¿Y eso qué va a hacer? Va a provocar que yo pueda perder el control del vehículo. En cambio, con el sistema ABS no va a pasar eso porque freno a fondo y no voy a perder el control del vehículo porque las ruedas no se van a bloquear. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, si se bloquean las ruedas, ¿me puedo deslizar más o no? Si se bloquean las ruedas, ¿podríamos deslizarnos más, sí o no? Totalmente, ¿cierto? Y ahí está el problema, en que se me bloqueen las ruedas, ¿ya? Además, se me bloquea la dirección. Neumáticos, súper importante, chiquillos. Si a ustedes les sale una pregunta, ¿qué es más importante revisar antes de salir? ¿Neumáticos o frenos? ¿Qué es más importante, chiquillos? Revisar neumáticos o frenos. Al tiro, bien, bien, neumático, ¿ya? Neumático es lo más importante. ¿Cómo desbloqueo los frenos? Ojo, si yo freno y se me bloquean, por ejemplo, si mi freno, si no tengo ABS, lo que tengo que hacer, chiquillos, es frenar a fondo, soltar, frenar, soltar, ¿ya? De esa forma yo voy a impedir que se bloqueen los frenos. O sea, nunca dejar el pie a fondo cuando no es ABS. ¿Ya? Con ABS no, pues con ABS yo dejo el pie a fondo y listo. Bien, el único contacto ahí que tenemos nosotros, ¿cierto? Es el neumático. Súper importante. Estos se revisan siempre en frío, no con calor, porque podríamos tener otra temperatura, ¿cierto? Otra presión. Si es muy bajo la presión del neumático, se va a desgastar interna y externamente. Si es muy alta, se va a desgastar en el centro. ¿Dónde va a tener más adherencia, chiquillos, cuando tiene menos presión o más presión? ¿Cuándo tiene más adherencia al pavimento o a la calzada? ¿Cuando menos o es mucho? Cuando es menos tiene más adherencia, ¿cierto? Claro, si yo le pongo mucha presión, esto también podría provocar que nos deslizáramos, ¿cierto? Imagínense una bicicleta. O si ustedes van con una bicicleta sin aire, les cuesta más andar, ¿cierto? Pero va a estar, es como que quedara desparramada la rueda en el piso. En cambio, si yo le echo mucho aire a a la rueda de la bicicleta, voy a andar súper rapidito, pero eso puede provocar que salga casi volando, ¿cierto? Ya, entonces siempre tener la presión adecuada. ¿Cada cuánto tiempo debemos revisar la presión del neumático? ¿Cada cuánto tiempo debemos revisar la presión de los neumáticos? Bien, cada 2 semanas. O, bueno, siempre dice según la indicación del fabricante o cada 2 semanas, ¿cierto? ¿Cada cuánto tiempo debemos cambiar sí o sí los neumáticos? Cada 5 años, aunque no los utilicemos, chiquillos, cada 5 años, ¿por qué? Porque pierden sus propiedades, ¿ya? Entonces, eso sí o sí. Ahora, si yo tengo, solo cambio 2 neumáticos, ¿dónde pongo esos neumáticos nuevos? ¿En lo atrás o adelante? Atrás, 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 ¿ya? Los mejores neumáticos atrás. Hola, Yamile. Siempre atrás, chiquillos, los mejores neumáticos. Ya, los neumáticos tienen unos surcos chiquillos, ¿ya? Y estos surcos son para poder sacar el agua de la calzada y así obviamente tener mejor adherencia. Ya, estos surcos tienen una medida específica. A ver, ¿alguien se acuerda de cuánto es esa medida? ¿Por qué atrás? Porque obviamente cuando tú se desliza el vehículo, la parte trasera es la que va a tener mejor agarre, ¿ya? Ya. Entonces, esos, chiquillos, esos surcos miden bien 3 milímetros, ¿ya?
3 milímetros y como mínimo, mínimo es 1,6. O sea, no puede ser menos que esto. Siempre va a estar entre este rango. Ahora, si mide menos que 1,6, quiere decir, ojo que estamos hablando de milímetros, es poquito más de 1,5 milímetros. Quiere decir que está prácticamente liso el neumático, ¿ya? Liso, así como sin estos surcos. ¿Ustedes saben qué significa redibujar? Salen preguntas. ¿Se puede redibujar un neumático? A alguien, chiquillos, se le ocurrió la magnífica idea de, cuando tenía el neumático liso, volver a dibujar estos surcos. Y dibujar es sacar un pedacito, ¿cierto? Como con bueno, yo digo corta cartón, pero obviamente con algo, una herramienta especial, ¿cierto? Porque el caucho es más duro. ¿Creen ustedes que estaría bien eso? Si el neumático ya estaba liso, sacarle de nuevo otro poquito. No. Pésima idea, pues chiquillos, ¿qué podría pasar si yo hago eso? Es mejor cambiarlo. Porque yo a un neumático que ya perdió su volumen, ¿cierto? Le estoy sacando otro poquito. O sea, me podría explotar en cualquier momento. Porque ustedes saben que dentro de eso, del neumático, hay unos alambres. ¿Sabían ustedes? Tiene alambres. Entonces, si esto en algún momento sale un alambre, podría generarse ahí un siniestro. ¿Cierto, chiquillos? Entonces, ojo cuando hay personas que compran neumáticos en las vulcanizaciones por emergencia, tiene que tener mucha precaución de eso, ¿ya? Estos distintos desgastes de neumáticos. Vamos a seguir un poquito más rápido. Ideal 3 milímetros, es que hasta 3, claro, vienen con 3 milímetros. Bueno, a lo mejor hay algunos neumáticos que tienen más porque son más grandes, pero claro, entre 3 milímetros y 1,6 máximo, ¿ya? O sea, el mínimo, mínimo. Ya, ¿qué hago si se me revienta un neumático trasero, chiquillos? Si el vehículo se va a la colita hacia la derecha, ¿hacia dónde tiene que girar el volante? Si el vehículo se... También a la derecha, muy bien. Y por el contrario, si se va a la izquierda, también a la izquierda. O sea, siempre hacia el mismo lado, ¿cierto, chiquillo? ¿Qué pasaría si la colita se me va a la izquierda y yo doblo a la derecha? Yo giro el volante a la derecha. ¿Qué es lo que podría causar ahí? Me puedo volcar, voy a girar en trompo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucha precaución. Claro. Y siempre tomar el volante firmemente, ¿cierto? Con ambas manos. Ahora, si se me revienta el neumático delantero, lo único que puedo hacer es mantener firme y tratar de detenerme. Bueno, en ambos nos vamos a detener, obviamente, ¿cierto? Y en lo más a la derecha posible para que evitemos algún siniestro con los vehículos que vienen atrás. Ya. Luces, ustedes saben que tenemos luces delanteras y traseras, ¿ya? Las delanteras, todas las tenemos que encender nosotros, ¿cierto? Luces altas, luces bajas, intermitente, estacionamiento. Bueno, a las luces de estacionamiento le llamamos de estacionamientos, de emergencia, ¿cierto? O son esas intermitentes. Y los neblineros que no todos los vehículos lo tienen. Y las luces traseras, la única que encendemos nosotros son las intermitentes, porque todas las otras se encienden automáticamente. Las de freno, las de retroceso, las de la patente, ¿cierto? Y unas luces rojas que tenemos fija aquí abajo. Ojo, los espejos. Tenemos que aprender a mirar los espejos, ¿ya? Casi en 360 grados nosotros tenemos que tener la visual. Los espejos nos ayudan a tener esta visual, este campo visual hacia los lados y hacia atrás, ¿cierto? Pero
nosotros igual tenemos puntos ciegos, porque la carrocería del vehículo, ¿cierto? Obviamente nos va a impedir observar algunos detalles. Y esos, dentro de esos detalles chiquillos, que uno pareciera muy, muy chiquitito en la parte de la carrocería, podría haber una persona atrás de ese punto ciego, ¿cierto? Así que ahí tener mucha, mucha precaución, sobre todo, por ejemplo, si uno va a virar a la derecha y hay un ciclista aquí, porque ¿quién tiene la preferencia? Por ejemplo, si el ciclista va hacia allá, ¿quién tiene la preferencia? El ciclista, ¿cierto? Así que tener mucha, mucha precaución. Así es, mira, muy bien al Cris. Las personas cuando esperan micro no lo hacen en las zonas correctas y se esconden a la vista del espejo. Por eso que nosotros tenemos que tener precaución, ¿ya? Yo una vez me iba a estacionar y había justo un ciclista chiquillo, uy, sentí el corazón que se me salía porque casi, casi lo choco. Y eso que yo iba súper despacito, pero iba a subirme así como a un estacionamiento como de las calles, ¿cierto? Y el ciclista estaba ahí al lado mío. Y la verdad es que no se ven, así que hay que tener ahí mucha, mucha precaución. Por eso que nosotros tenemos que acostumbrarnos a movernos dentro del vehículo, ¿ya? O sea, si yo me muevo hacia adelante para mirar el espejo, me va a cambiar esa visión, ¿cierto? El punto donde yo estoy observando. Ya, energía y leyes físicas. La inercia, chiquillos, súper importante aprender sobre algunas leyes físicas. ¿Por qué? Porque si yo voy, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora aquí en mi vehículo, ¿podría salir, tomar una curva con la misma velocidad? No, jamás, 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 jamás. Por mucho que yo le dé las órdenes a mi vehículo, el vehículo, chiquillos, va a tender a seguir en línea recta, porque es mucha la energía que trae. Entonces, si yo lo giro aquí el volante, lo único que voy a conseguir es volcarme, ¿sí o no? Porque el vehículo no va a poder frenar. Por eso que, o sea, tomar la otra dirección. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer siempre? Disminuir la velocidad, ¿cierto? Ante una curva, ante una salida de, por ejemplo, la autopista. Tenemos la gravedad, ¿cierto? Como el vehículo se va a ir rapidito hacia abajo. Bueno, dice, a veces, ¿cierto? Es necesario, dependiendo de la pendiente igual, conducir en una marcha baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a ir frenando con el motor y no con el freno del todo, ¿cierto? Porque imagínense me tiro a alta velocidad con una marcha alta, eh, puedo seguir de largo, ¿cierto? Y al utilizar los frenos, ¿qué es lo que podría pasar? Se podrían calentar. Entonces, chiquillo, ahí hay que tener mucha precaución. Em, ¿Saben lo que es desenganchar el motor? Desenganchar el motor. ¿No? Ya. Desengancho el motor cuando yo lo dejo en neutro. Ven que las marchas son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y bueno, aquí alguna sexta o retroceso, ¿cierto? Aquí en el centro está el neutro, o sea, no hay marcha. Claro, y cuando yo lo pongo en neutro, eso es desenganchar el motor. Con una marcha, enganchado. Sin marcha, desenganchado. ¿Qué pasa si me tiro por una pendiente en neutro? O sea, desenganchado. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Voy a perder el control del vehículo. No, en automático, chiquillo, el automático lo hace todo solito. No hay ningún problema ahí porque va cambiando solo las marchas, ¿ya? Así que ahí no hay problema. Eh, claro, y menos apagar el motor. Ahí sí es para automático o mecánico. Jamás apagar el motor porque si usted apaga el motor, chiquillo, no sirve la servodirección. Si va a poder frenar
les va a costar, pero mucho, porque va a tener que pisar a fondo y cuesta, se endurece el freno y además va a perder la dirección del vehículo. Es más, se podría incluso bloquear. Los que tienen vehículo, cuando apagan el motor, pueden enganchar el volante, bloquearlo. Al menos en mi vehículo lo tiene. Si yo apago el motor y giro el volante hacia un lado, hace un clic y de ahí no lo puedo mover. O sea, solo lo podría mover cuando encienda el motor. Claro, y en otros vehículos se pone dura esa dirección. Así que, chiquillos, jamás con el motor apagado. ¿Ya? Ya, si vamos a bajar una pendiente, si vamos a bajar una pendiente, ojo, ¿cierto? Vamos bajando las ruedas y voy a estacionar, las ruedas deben quedar hacia la cuneta, ¿ya? Hacia acá. Esta es la cuneta, chiquillo, este bloque de cemento, ¿cierto? ¿Por qué hacia la cuneta? Porque va a chocar. Entonces, si el vehículo se me va hacia abajo, en vez de irse derecho hacia abajo, va a chocar en la cuneta y eso va a ser una especie de contención. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ahora, profe, ¿y en qué marcha se baja una pendiente? Dependiendo, Graciela. Por ejemplo, si es muy pronunciada, podría ser en segunda. ¿Ya? Todo depende de la pendiente, qué tan pendiente sea. O tercera, si no es tan pronunciada. ¿Ya? Ahora, chiquillos, si yo por el contrario subo una pendiente, ya voy subiendo un cerrito y me tengo que estacionar, ¿hacia dónde van a quedar las ruedas? Ahora van a quedar todo lo contrario, van a quedar hacia la calzada. ¿Para qué? Porque como el vehículo se me podría ir hacia atrás, ¿cierto? Va a chocar aquí atrás con la cuneta. Por eso que tiene que ir hacia la calzada. Si yo las dejara hacia la cuneta, el vehículo se me iría igual hacia atrás, ¿sí o no? Por eso que tiene que ser hacia la calzada. Ya, avanzamos. Aquí hay una imagen, está hacia la cuneta, está hacia la calzada, pero está mal estacionado porque está en una línea amarilla, ¿cierto? Pero en el fondo esto sí está bien, pero está en un lugar prohibido. Ya tenemos otra fuerza que se llama la centrífuga, ¿cierto? Fuerza centrífuga, que tiende a tirar nuestro vehículo, a sacar nuestro vehículo, ¿cierto?, en alguna curva y hay que tener mucha precaución. Bueno, y aquí trabajan todas en conjunto, la inercia, la centrífuga, ¿cierto? Entonces, mientras más cerradito, ¿cierto?, más sea el radio de esta centrífuga, mayor va a ser la fuerza centrífuga. Aquí es donde quiero llegar yo, chiquillos, que tenemos que trabajar hoy día. Em, Aquí, ojo, harta atención, porque esto es un poquito más complicado, entre comillas, comprenderlo. Vamos a hablar de las distancias de reacción y de frenado, ¿ya? La distancia de reacción, chiquillos, lo que yo me demoro entre observar un obstáculo y pisar el freno, ¿ya? Esa va a ser mi distancia de reacción. ¿Cuánto se demora una persona en reaccionar, chiquillos, en tiempo? ¿Cuánto tiempo se demora una persona en reaccionar? Bien, un segundo. Entonces, cuando a ustedes les salga alguna pregunta sobre un segundo, se refiere a la reacción, ¿ya? Si nosotros estamos atentos al camino, observamos un obstáculo, ¿cierto? De ahí a que nosotros pisemos el freno va a pasar un segundo y esa, la fórmula que vamos a utilizar es multiplicar la velocidad, pero solo la primera cifra o las dos primeras, dependiendo si tiene dos o tres dígitos, por 3, ¿ya? Esa va a ser nuestra fórmula. Ahora, yo piso el freno, pero el auto todavía no se detiene, ¿cierto? Piso el freno,
hasta que se detiene por completo, va a trasladarse otro poquito el vehículo, ¿cierto? Otros metros. Y eso va a ser la velocidad por 5, ¿ya? Entonces, la distancia de reacción más la distancia de frenado va a ser igual a la detención total. Y la distancia de detención podemos sumar reacción más frenado o podemos multiplicar la velocidad por 8. Y cualquiera de las dos formas me va a dar el mismo resultado. Ojo, chiquillos, que esto no es una fórmula exacta matemática, por lo tanto, es lo que más se acerca. Entonces, estamos hablando de números aproximados, ¿ya? Aproximados. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Si yo voy a 70 kilómetros por hora, ¿qué número voy a multiplicar, el 7 o el 70? El 7, ¿cierto? Solo el 7. Ya, entonces, ¿cuál es la distancia de reacción? Muy bien, 21 metros. ¿Cuál es la distancia de frenado? 35 metros. ¿Y cuál sería la distancia de detención total? Puedo aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Sumar 21 más 35, que sería 56 metros, o multiplicar 7 por 8, que sería lo mismo, 56 metros. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Muy difícil, chiquillo? Vamos a hacer otro ejercicio. Si ahora sí, muchas gracias, no entendía bien. Ah, qué bueno, qué bueno. No lo puede, dice Salazar. Sí, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a una velocidad ahora de 50 kilómetros por hora. ¿Qué número vamos a multiplicar, el 5 o el 50? El 5. Ya, entonces, acuérdate, la fórmula yo ya te la di, ¿cierto? La velocidad por 3, pero la velocidad es solo el primer dígito. Entonces, ¿cuántos metros me desplazo desde que observé el obstáculo hasta que frené? 15 metros. Bien. ¿Cuánto me desplacé desde que frené hasta que me detuve completamente? 25 metros, ¿cierto? Y ahora, si yo sumo ambos, voy a obtener la distancia de detención total desde que observé hasta que me detuve completamente. 40 metros. ¿Por qué es importante, chiquillo, conocer las tres partes? Porque a veces me preguntan solo por la distancia de frenado, otras solo por la distancia de reacción y otras solo por la distancia de detención. ¿Ya? Entonces, por eso que hay que aprenderse por 3, por 5 o por 8. ¿Ya? Ya. Aquí es lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? En un segundo, la distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. Aquí hay algo un poquito más complicado también. ¿Qué pasa, chiquillos, si yo llevo una velocidad y aumento al doble mi velocidad? La distancia de reacción también aumenta al doble, pero la de frenado no aumenta al doble, aumenta al cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado de 2? Bien, Lina, 4. O sea, aumentaría 4 veces. Ahora, si yo triplico mi velocidad, también la de frenado aumenta al doble. La de reacción aumenta al triple, pero la de frenado aumenta al doble.
O sea, el cuadrado, perdón. ¿Cuánto sería el cuadrado de 3? 9. Ya, y aquí vamos a hacer un ejercicio, chiquillos. Ya. Atentos. Voy a una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia de reacción? Acuérdense que multiplicó. La de reacción, ¿por cuánto la teníamos que multiplicar la de reacción, chiquillo? Por 3, serían 12 metros, ¿cierto? La de frenado por 5, ¿cuánto sería? 4 por 5, 20 metros. Acuérdense, esa por 3, esta por 5, ¿cierto? Y la de tensión total, ahora puedo sumar o multiplicar 4 por 8, 32 metros. Ya, fíjense bien. Cuando yo aumento la velocidad al doble, ¿ya? Ahí voy a hacer el dibujito. Al doble, la de reacción también aumenta al doble, pero la de frenado aumenta al cuadrado, que sería 2 por 2, 4. Si yo triplico la velocidad, la de reacción también se triplica, pero la de frenado aumenta al cuadrado, que sería multiplicar el mismo número, 3 por 3, 9. Si yo cuadruplico mi velocidad, la de reacción también se cuadruplica. ¿Por cuánto aumenta la de frenado aquí? ¿Cuánto? 16. Acuérdense que se multiplica el mismo número, 4 por 4. Si yo la quintuplico, la de reacción también se quintuplica, pero la de frenado, a ver, la de frenado, ¿cuánto aumenta? 25 veces. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a duplicar mi velocidad. ¿Ya? Voy a duplicar mi velocidad. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva distancia de reacción? ¿Cuál va a ser mi nueva distancia de reacción? 24 metros, porque lo dupliqué. Y la de, o sea, por 2. ¿Y cuál va a ser la nueva distancia de frenado? ¿Por cuánto voy a multiplicar aquí? Voy a multiplicar por 4. Acuérdense, ahí si se duplica, la de frenado aumenta 4 veces. Entonces sería 80 metros. Y eso me da un total, una nueva distancia de detención de 104 metros. Vamos a ir a un ejercicio de la prueba. Aquí. Ya dice, si su distancia de reacción es de 10 metros, ya, si su distancia de reacción es de 10 metros, ¿cierto? La de frenado es de 20 metros. La detención total es de 30 metros. ¿Cuál sería su nueva distancia de detención? O sea, aquí me están preguntando si duplica su velocidad en las mismas condiciones. A ver, dice duplica su velocidad. Si duplico la velocidad, ¿por cuánto multiplico la de reacción? Por 2. Por lo tanto, la nueva reacción va a ser 20 metros, ¿cierto? Y la de frenado, ¿por cuánto la multiplico? Por 4. Entonces la de frenado sería 80. ¿Y cuál va a ser la nueva distancia de detención? 100. Por lo tanto, alguien había escrito ya y yo lo vi. Sería 100 metros. Opción A, ¿cierto? Les queda un poquito más claro. Yo sé, chiquillos, que es complicado y esto es puro ejercicio.
¿ya? Pero me conformo con que les quede un poquito más claro. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Su distancia de detención, chiquillos, es de 18 metros. Ojo que aquí la están presentando de otra forma. Dice la de detención es de 18 metros. La distancia de reacción sería 10 metros y la de frenado 8 metros. Ahora también me dice cuál sería, ¿cierto?, su distancia de detención si sigue conduciendo en una calzada de idénticas características y condiciones, pero aumenta su velocidad al doble. A ver, la aumentamos al doble. Por lo tanto, la de reacción, ¿por cuánto la multiplicamos? Por 2. O sea, serían 20 metros. La de frenado, ¿por cuánto la vamos a multiplicar? Por 4. Y eso sería 32 metros. Entonces, ¿cuánto sería la nueva distancia de detención? 52 metros. Ya. Ojo que como es aproximado, en algunos ejercicios podría darle algo cercano, ¿cierto? Por lo general sale igual. Si duplico la velocidad, sí, Kelly. Mira, vamos a hacer una... Ya. Supongamos, chiquillos, que me... Es porque la de frenado crece al cuadrado, por eso. Ya. Cambiemos esto y pongamos que vamos a triplicar la velocidad. ¿Les parece? Ya no es el doble, al triple. Si es al triple, ¿por cuánto multiplicaríamos la de reacción? Por 3, igual que la velocidad, ¿cierto? Ya. Y serían 30 metros, muy bien. Pero la de frenado ahora, ¿cuánto sería? Al cuadrado, que sería 3 por 3, y eso sería 9. Entonces, 8 por 9, ¿cuánto 8 por 9? 72. Ya. Entonces, ¿cuánto sería la nueva distancia de detención? 102 metros. ¿Ya se entiende, chiquillo? Ahora, ¿qué pasaría si en vez del triple yo quiero, ya vamos a hacer, quintuplicar la velocidad? Quintuplicar la velocidad. ¿Por cuánto multiplico la de reacción? Por 5. Entonces sería la nueva distancia de reacción, 50 metros. ¿Por cuánto multiplico la de frenado? Por 25. Muy bien, porque es 5 al cuadrado. Y eso sería 5 por 5, 25. Entonces, 25 por 8. Bien, 200. Va, me quedó ese 2 de delante. Entonces, la nueva distancia de detención serían 200. Imagínense cuánto incrementa la distancia de detención total solo por aumentar al doble la velocidad. ¿Y por qué pasa esto, chiquillos? Porque el vehículo ya tiene una velocidad y al incrementarla al doble, al triple, al quíntuple, ¿cierto? Esa velocidad aumenta al cuadrado. ¿Ya, chiquillo? La distancia de frenado. La de reacción, ¿por qué no cambia? Porque la de reacción depende de nosotros, chiquillos, en cómo estemos nosotros. En cambio, la de frenado, hay muchos factores, velocidad, cómo esté la calzada, cómo las condiciones climáticas, ¿cierto? Cómo están nuestros neumáticos. Todas esas cosas podrían cambiar la distancia de frenado. En cambio, la de reacción solo depende de nosotros. ¿Qué podría hacer cambiar nuestra reacción? Nuestro tiempo de reacción. ¿Qué podría hacer cambiar? Drogas, alcohol, súper bien, ¿cierto? Medicamentos, no estar atentos, también el sueño. Ya, todos esos factores
¿cierto? Cambian nuestro tiempo de reacción. El estrés también. ¿Ya? Así es que la depresión, totalmente. Así que, chiquillo, eso. En cambio, la de frenado solo la va a bueno, no solo porque hay hartos factores, ¿cierto? Pero muchas veces no dependen de nosotros. Condiciones climáticas, el estado del vehículo, sí, pero y la velocidad también, ¿cierto? Ya, chiquillo, espero le haya quedado un poquito más claro. En la noche hablamos del mismo tema, también vamos a hacer más ejercicios por si se quieren conectar y espero que tengan un excelente día, chiquillos. Gracias a ustedes por participar. Ya, gracias, gracias, que estén súper, súper bien. Chao, chao, nos vemos a las 9, a las 9. Qué bien, qué bien. No, quedó repitiendo. Ya, pero después más fácil, después más fácil. La primera siempre cuesta mucho.